Bona tarda, benvinguts a tots els que esteu aquí a la sala i a tots els que ens seguiu amb streaming a aquesta primera sessió d'aquest cicle de conferències que organitzem des del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra i gràcies als ajuts i al suport rebuts per la Unitat d'Excel·lència Maria de Maeztu i també per la Fundació Espanyola per Ciència i Tecnologia. Jo simplement us donaré la benvinguda amb aquest acte. Com us dic, és el primer d'una sèrie d'actes que intentarem fer mensualment i simplement donar-vos les gràcies per la vostra participació. Voldria donar especialment les gràcies a les persones que han estat implicades en l'organització d'aquests cicles de conferències. Bàsicament, podria agrair al secretari del departament, al Robert Castelo, també a la Mari Carmen Cebrián i a la Gemma Revuelta, que a més avui farà de moderadora d'aquesta sessió. També voldria agrair als nostres ponents d'avui, al Fernando, a la Nindi i al Vicente. I després, res més, simplement agrair-vos a vosaltres la vostra presència i jo no sé si el Robert voldria afegir alguna cosa més al respecte. Bé, només donar la benvinguda també a la gent que s'està connectant. Donar només la benvinguda a la gent que s'ha connectat a través de YouTube i ens està veient i animar-los a participar, a seguir en aquest cicle que seguirem en altres sessions molt interessants que organitzem des del departament, amb aquest suport del departament i de la FECIT, i animar a tothom que hi participi, que faci preguntes i que ens informem millor per la propera pandèmia. I jo crec que, Gemma, ara és la teva... Gràcies. Moltíssimes gràcies. Serà una sessió breu, si tampoc volem estar dins les tantes, calculem. Perfecte, molt bé. Bona tarda a tothom i als que esteu online. Aquesta primera sessió l'hem dedicat, com no podia ser d'una altra manera, l'hem dedicat a la Covid-19 i comencem amb aquest un cicle en el qual volem explicar el que fem al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, però també al voltant d'aquí del Parc de Recerca Biomèdica i de tota la gent amb la qual treballem molt estretament i de manera molt multidisciplinar. Els temes que hem anat escollint ja els anireu veient mes per mes, però tractarem sobretot temes que estiguin relacionats amb les ciències de la salut i amb la biomedicina. Avui, per aquesta taula rodona, tenim 3 ponents que faran unes petites introduccions, petites presentacions al tema i sobretot esperem que sigui més debat o més diàleg que no llargues presentacions. La idea és estar aquí una horeta més o menys, una hora i mitja. Barrejarem castellà i català, que és la tònica de la casa i que així, perquè els que esteu fora també esteu connectats des de diferents indrets. I us presento simplement els noms de les persones que estaran i després presentaré un per un perquè els conegueu una miqueta més. Per començar, farà la primera intervenció Fernando García Benavides. Ell és catedràtic de Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra, és investigador del Centre d'Investigació en Salut Laboral i director del màster en Salut Pública i del Diploma de Salut Pública de la UPF-UAB. El tema d'avui que ens ha centrat aquí és pandèmia o sindèmia. Quan els ponents van dir que volien posar la paraula sindèmia, jo vaig dir que no era una paraula per posar en una cosa pública perquè això no s'entén, però sembla que s'han sortit en la seva i l'hem acabat posant en el títol. Bé, ara ens explicaran una mica més a fons si la Covid es considera pandèmia o es considera sindèmia i què vol dir sindèmia i què podem fer per abordar no només la Covid sinó altres problemes que podem tenir de salut pública en un futur en una perspectiva més global i no tan centrada només en una malaltia sense considerar altres determinants. Crec que els 3 ponents ens donaran una visió molt complementària. Jo a poc aniré presentant
a la resta i bueno, ja quan vulguis, Fernando, pots pujar a la taula i nosaltres ens quedem a primera fila. Jo crec que anar allà de peu, si vols, o aquí, on tu estiguis més còmode. Igual podem pujar els tres aquí. No et veuran la presentació. No hi ha presentació, no sé. Sí. Algunes diapos, però bueno, com vulgueu. Quan acabis la teva presentació pugem tots. Vale. Bueno, Son unos minutos. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y la oportunidad. Es un placer poder discutir con los colegas. Me puedo quitar la mascarilla, ¿verdad? Gracias. Estamos en la distancia. Bueno, lo que estamos aprendiendo, ¿no?, de medidas preventivas no farmacológicas, y gracias a ella y todavía durante un tiempo, porque no hay que esperar a la próxima, es que todavía estamos en la actual. Yo creo que es importante no olvidar esto, ¿no? Y bueno, es verdad, Gemma, que sindemia es un término, es un palabra, ¿no? Es un palabra que está poco introducido en el debate social, ¿no?, y el debate político y, por supuesto, en el debate académico algo más, ¿no? Lo que yo quiero decir primero es que no se trata de un juego de palabras, ¿no?, como estos días estamos viendo, presenciando el debate entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez o Calviño, ¿no?, sobre la reforma laboral o la derogación de la reforma, ¿no? Yo creo que no se trata de un tema semántico, sino que es algo que es más profundo y es lo que trataré de justificar en esta breve introducción, ¿no? No se trata de marcar territorios de las escuelas, no es un debate escolástico, ¿no? Pienso. Mirad, antes de entrar a contestar a la pregunta que nos hacemos para iniciar este diálogo, yo me gustaría que fuera un diálogo, me gustaría que hiciéramos todo un ejercicio, un breve ejercicio mental, y que tratemos de situarnos en esos 2 años, o casi 2 años, que llevamos vivido. Creo que esto nos puede ayudar a ponernos en situación, ¿no? Digo casi 2 años porque la primera noticia que llega al menos a esta península de Asia, que somos, es el 17 de noviembre, en un periódico del sur de China, publicado en inglés. Es la primera noticia. Y después la OMS, su primer caso, lo registra oficialmente el 8 de diciembre. Por eso estamos hablando de la COVID-19 y no de la COVID-20, ¿no? Aunque en el Lancet se publica una descripción del primer caso el 1 de diciembre del 2019. Y bueno, después de aquello, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia el 11 de marzo. Había entonces 118.000 casos y 114 países afectados. La epidemia del SIDA no ha sido nunca declarada pandemia. Por lo tanto, la OMS, cuando declara la pandemia, es que estamos realmente ante un problema global. Y vimos llegar el virus, lo vimos llegar, lo veíamos, aquella noticia de aquel médico oftalmólogo, creo recordar, que muere, es silenciado en la lejana China, en el interior de China. Las noticias, yo incluso recuerdo que en el máster de salud pública todos estábamos un poco alerta, atentos, excitados por esta situación de la lejana China. Improvisamos una especie de seminario de debate con mi amigo Andreu Segura, con unos estudiantes, y una de las posibles explicaciones de aquella situación, se nos ocurrió, es que era una maniobra de distracción de China para desviarnos de lo que era el conflicto principal de Hong Kong, que entonces estaba en su máxima tensión entre los demócratas y los no demócratas, ¿no? Pero, bueno, aquella explicación, como otras, efectivamente han sido desmentidas, ¿no?, por la realidad, ¿no? Y el virus empezó a salir de China en dirección a Europa, esta península de Asia, llega a Irán, empezamos a ver qué pasa en Irán, ya no es una cuestión de los chinos, después llega a Turquía,
Italia, bueno, Grecia, y finalmente entre los valencianos que se van a ver el fútbol a Milán, o la manifestación del 8 de marzo, en aquella discusión absolutamente delirante, pues llega y se declara el estado de alarma, la guerra, el estado de alarma. No podíamos imaginar que eso volvería a ocurrir, pues se declara el 14 de marzo. Yo recuerdo, y ahora lo recordaba por David también, por David Comas, pero está Castelló, Robert Castelló, en representación del departamento. Recuerdo cuando nos convocaron para una reunión para decirnos que al lunes siguiente ya no teníamos que volver a la universidad, y nos reunimos en un aula de aquí del aulario, todos mirándonos. En fin, David ejercía de comandante de campo y a partir del lunes no veníamos. Yo recuerdo haber comentado con algunos colegas próximos que bueno, esto no era muy grave. Esto era como la gripe, un poco más, ¿no? Bueno, aquel error fue tremendo, ¿no? Porque la COVID-19, el SARS-CoV-2 es algo más que la gripe, aunque la gripe también ha producido en sus pandemias, en la pandemia anterior que vivimos como gripe española, ¿no? Yo lo reconocí en una entrevista que me hicieron en El Mundo después, ¿no? Bueno, el tiempo que hemos vivido en estos casi 2 años ha sido intenso, y ha sido intenso emocionalmente. Yo creo que todos o muchos de nosotros hemos perdido familiares, hemos perdido amigos cercanos, muchos de ellos en las residencias, yo en concreto, ¿no? De no poder ir a verla, de morir sola, de llamar intensamente a la residencia para hablar con alguna enfermera, poder finalmente hablar, preguntar cómo estaba, pedirle que la sedaran. Es que no puedo ingresarla, no la aceptan en los hospitales. No, por favor, algo sé todavía, me recuerdo de cuando era médico, no la ingresen, lo que quiero es que la seden, que no sufra, ¿no? Ya sé, ya tiene una edad y pues ahora seguramente morirá, ¿no? Y al día siguiente, pues comunicarnos que había fallecido y la despedimos sin verla, dentro de un féretro, sin verla, solo con el nombre de Dolores Benavides, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos vivido esto con una dureza tremenda, ¿no? Y los hospitales, de manera especial, ¿no? El sistema sanitario, ¿no? Que se han redefinido, ¿no? Yo creo que en la Claró se construyó un hospital casi como lo construían los chinos, y aquí me ofrecí como médico voluntario para seguir a los trabajadores que estaban infectados, ¿no? Y que eran confinados. Y el hospital, bueno, hubo semanas que ingresaban 300, 400, 500 personas. Y desaparecieron las especialidades, todos los médicos eran COVID, no había nefrólogo, no había anestesista, no había cardiólogo, todos eran especialistas en COVID, ¿no? Yo creo que ha sido algo que nos ha llegado muy cerca, ¿no? El tsunami que vino nos cogió sin batas, sin mascarillas, sin respiradores, pero y también sin personal. En algún momento, como médico, sé que llamaba cada día y dedicaba 2 o 3 horas y que ya me venían bien para hacer alguna actividad que pudiera contribuir, ¿no? Sentirme útil, ¿no? Aparte de hacer del máster un máster online cuando era un máster presencial, ¿no? Pero en aquel momento, ¿no? El problema principal en los hospitales, aparte de las mascarillas, las batas, los respiradores, era el personal. Hubo alguna semana que en el Hospital del Mar había 400 personas, son 4.000 y pico, que estaban de baja, de cuarentena en sus casas, siguiendo la medida preventiva más antigua de todas las medidas de la Edad Media. La cuarentena es una medida preventiva de la Edad Media, ¿no? Bueno, llegó el verano, pensamos que ya todo había acabado, pero volvió la segunda ola. Y entre la primera y la segunda ola, la diferencia fue de un 50% menos de personal sanitario infectado, PCR positivo, que posiblemente sería más. Cuando evaluamos, y lo hemos evaluado y está ahora pendiente de publicación, la incidencia de la primera ola con la segunda ola, cuando todavía no había aparecido la vacuna, hubo una reducción del 50%, teniendo en cuenta la infección comunitaria,
el número de ingresos, que fue mayor, y la inmunidad adquirida en la primera ola como consecuencia de la enfermedad. Teniendo en cuenta eso, un 50%. O sea, las medidas no farmacológicas han tenido un papel fundamental en el control, y lo están teniendo. Claro, evidentemente vino la vacuna y estamos todos muy contentos y veremos, ¿no?, cómo la vacuna es, y discutiremos de ella. Seguro que Gemma tiene preguntas para ello. Es un buen ejemplo entre la relación, yo digo, entre ciencia y política, ¿no? Sobre todo la política de los estados de bienestar democráticos autoritarios. Veremos cuántas crisis se producen, ¿no? Bueno, en este ejercicio que yo he hecho personalmente y que quería compartir con vosotros para que cada uno hiciera ese ejercicio, la primera conclusión es que la pandemia o las epidemias no son niveladoras, no son levers. Depende, no afecta a todo el mundo por igual, como decimos en el título, ¿no? Por ejemplo, es verdad que las personas que tenían comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, crónicas, cáncer, respiratorias, metabólicas, han tenido más probabilidad de infectarse, de ser grave y de morir. Esto lo hemos visto, por eso las residencias ha sido el lugar donde la probabilidad de morir era más. Pero en un estudio que se hizo como trabajo final del máster, y estoy acabando, que se presentó ahora en septiembre, se defendió, y que se presentó después en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología en León, y que ya está casi aprobado, se publicará en Gaceta Sanitaria. Estoy haciendo propaganda de la casa indirecta. En ese estudio se ha comparado la mortalidad de la residencia de la ciudad de Barcelona y compara la residencia de la ciudad de Barcelona en función de si son públicas, concertadas o privadas. Las públicas hay más mortalidad, significativamente. También por el número de personas de residentes por metros cuadrados. Donde hay una mayor densidad, hay más muerte. ¿Y dónde está ubicada la residencia? Si el barrio es socioeconómicamente alto, medio, bajo. Y también en los barrios de nivel socioeconómico bajo la mortalidad ha sido más alta, ¿no? Bueno, los negros, la comunidad de color en Estados Unidos, los negros, tienen 2 veces más riesgo que los blancos de morir, de infectarse y de morir. Y los hispanos 3 veces más. Ahora hablábamos con David si teníamos datos duros sobre la comunidad gitana en España. No tenemos datos duros porque no se pregunta el grupo étnico. Parece que es una manera de decir que no existen. Los gitanos es la comunidad, la minoría étnica más importante que hay en España y en Europa, posiblemente, porque además ellos tienen, y eso sí que lo he mirado, fuman 3 veces más que el conjunto de los ciudadanos. Y la obesidad es mucho mayor. 2 riesgos importantes de la gravedad de la enfermedad si te infectas, respecto a la gravedad y a la muerte. Y la obesidad y el fumar son causas, pero hay causas de las causas, como estos días estoy explicando a los de primero de medicina en una de estas aulas cuando le explico a Rose, ¿no? Por lo tanto, por todo eso, pues Horton, el editor jefe de Lancet, en septiembre de 2020, Lancet, no BMJ, el BMJ es un poco más laborista, ¿no? Lancet publicaba un editorial que decía, no, esto no es una pandemia, esto es una sindemia, que es un término popularizado en los años 90 por un médico norteamericano, antropólogo, que hablaba de esa relación de una enfermedad específica con las demás enfermedades, sobre todo en personas mayores, y con los determinantes sociales. Bueno, esto es otro estudio realizado en Barcelona por barrios. Mira la incidencia, no barris, la incidencia es la línea, el histograma en azul es la renta per cápita del barrio y la línea recta que sube con los intervalos de confianza en esa quebrada, pero la línea con punto en la que ajusta esa tendencia es la incidencia. Tanto un eje es el nivel socioeconómico para leer el histograma y el otro eje es la incidencia para leer la línea quebrada azul y con punto, que es la que ajusta. No barris, menos renta per cápita. ¿Cuántas veces más la incidencia? 15.000, 35.000, 2 veces más.
Esto es un estudio de grupo de colegas de aquí de Limín. Estamos ante una sindemia, no es una cuestión de palabras, es una cuestión de concepto y de una realidad mucho más compleja. Y Horton, en esa editorial, que es de una hoja fantástica, cuando está bien escrito un artículo, no hace falta poner 3.000 palabras, con 500 es suficiente. Y si no enfocamos esto como una sindemia, no saldremos, porque tenemos que hablar de los determinantes sociales, de esto que hace que las personas tengan más probabilidad de enfermar y de morir. La Claire Bambra, en el anterior, si te importa, María Carmen. Bueno, pues este es un esquema de modelo conceptual que utilizamos con frecuencia en salud pública. La salud es un fruto, por supuesto, de las características genéticas, ¿no? Y de todo lo que hay alrededor, ¿no? De lo biológico, pero también de la interacción de redes sociales, de los hábitos alimenticios, de los hábitos lúdicos y también de lo que son los contextos de trabajo. En un estudio cualitativo que hay sobre los gitanos y la pandemia, cualitativo porque cuantitativo no hay, sino es que en 500, 600 entrevistas, un estudio realizado por el CIBER de Epidemiología y Salud Pública, liderado por los colegas de la Universidad de Alicante, a las personas que son entrevistadas, es que yo no puedo quedarme en casa, porque tengo que salir a trabajar. Gracias. Pues lo regalo. Pensaba que corría el tiempo más deprisa. Decía que un minutito más. Bueno, por comité. No quería cortarte. Gracias. Yo creo que subimos los tres, ¿no? Sí, porque no sé si tus bueno, yo me bajo. Las podemos ver aquí también. Perfecto. Vale, pues mira, aquí tenemos esta silla. Muy bien, otra allá. ¿Estás cómoda aquí? Sí. Gracias. ¿Dónde estás mejor? ¿Ahí? Sí. Muy bien. Bueno, hemos visto ya pues esta introducción y hemos empezado ya a hablar de desigualdades y hemos estado viendo cómo las desigualdades influyen en muchísimos aspectos, no solamente en la incidencia, en la mortalidad, en la morbilidad y en la aparición realmente de otro problema que no es simplemente la pandemia. Y complementando a esta visión que yo creo que muy bien nos ha dado Fernando, además también poniéndonos en lo que pasó en los primeros meses, vamos a tener esta otra intervención de Denise Susan Nanish, que ella es la directora científica del Instituto de la Salud Global de Barcelona, del IES Global. Es doctora en inmunología por la Universidad de Claude Bernard en Lyon y máster en salud pública por la Universidad Estatal de San Diego. Su investigación se ha basado sobre todo en inmunología clínica y epidemiológica, de enfermedades infecciosas y bueno, ya nos va a hablar de la cuestión concreta de las vacunas, que creo que aquí hay muchísimo que decir y que está tan relacionado con ese aspecto que nos ha explicado Fernando de la sindemia. Cuando quieras. Pues muchas gracias por la invitación y por la introducción a este diálogo hoy. Pues Fernando ya ha introducido un poco el tema, pues determinantes sociales, lo que hace una sindemia, que es realmente la convergencia de diferentes factores para dar un peor pronóstico diferente de si cada uno fuese separado. Y yo voy a hablar un poco del concepto de lo que son los factores clínico-biológicos que pueden intervenir y que intervienen, como bien ha descrito Fernando, en la sindemia del COVID-19. Sabemos que justamente las desigualdades se traducen también en, hemos visto el gráfico de renta
renta por cápita y también de la incidencia, pero sabemos también que se traduce en otras enfermedades crónicas y que acceso a la prevención, al tratamiento de diferentes enfermedades como cardiovascular, respiratorio o metabólico, como se ve en esta diapositiva, hay desigualdades en este acceso y hemos visto que estas comorbilidades empeoran el pronóstico de COVID y aumentan el riesgo de muerte, de COVID severo y de muerte. También sabemos que hay desigualdades en todo lo que es acceso a buena nutrición, hábitos de salud, que lleva a factores como la obesidad, que también ha mencionado, que también es un factor de riesgo en COVID. Y todo esto, el denominador común, que hemos dicho la palabra, que creo que es la palabra que más vamos a repetir hoy, que es desigualdades y pobreza, hace un círculo vicioso entre estas comorbilidades clínico-biológicos con los determinantes sociales. Y entonces, cuando viene una epidemia o una infección, como ha venido el COVID, pues viene dentro de cada sociedad cómo está estructurada sus desigualdades, su acceso a diferentes formas de prevención y sus prevalencias de enfermedades. Y esto es lo que hemos visto de la sindemia de COVID, pero no es otras enfermedades se pueden considerar también con sindemias y como ha destacado Fernando, es muy importante poder reconocerlo, porque esto también puede ayudar a actuar al nivel de salud pública, porque puede haber, y hemos visto sobre la marcha con COVID, que según qué colectivo era más a riesgo, y hemos visto también socioeconómicamente, también las profesiones más expuestas también eran las profesiones en que se podía infectar y que tenían menos acceso a la posibilidad de aislarse y hacer todas las pautas que se necesitaba. Y para continuar en este camino de desigualdad en acceso a prevención y tratamiento, en la siguiente diapositiva se ve un mapa de la población en el mundo que tiene toda la pauta de vacuna contra el COVID. Y se ve que cuanto más verde oscuro es la población, más población está vacunada. Y vemos que en los países de alta renta, Europa, Norteamérica, estamos entre 60 y 80% de las poblaciones vacunadas, en cuanto que en África estamos por debajo de 4 o 3% en todo el continente. También vemos en la India, y aquí se ve la población, porque no hablamos de poca gente aquí, hablamos de miles de millones de personas. En la India se ve que estamos entre 20 y 30% de las personas con toda la pauta de vacunal. Esto es algo que hemos dicho desde el inicio, que íbamos a vigilar y hacer distribución equitativa de las vacunas, porque era una historia que se anunciaba, como bien recordáis, cuando la vacuna estaba a punto de llegar y ya los países estaban comprando dosis con antelación, y se constituyó lo que se llama COVAX, que era una alianza entre diferentes fundaciones para la Gavi, que es el Global Vaccine Initiative, también la OMS y UNICEF, para poder asegurar dosis de vacunas a los países de baja renta. No ha funcionado. Y ya veremos después en el diálogo razones por qué y cómo podemos corregirlo, y si hay voluntad
política, económica, el rol de las farmacéuticas, el rol de la propiedad intelectual en vacunas, que hace que tenemos muchos obstáculos en llegar a esta igualdad, pero como habéis oído también seguramente, hasta que no estemos todos vacunados en el mundo, siempre surgirán nuevas variantes. Entonces, podemos en los países de alta renta vivir en nuestro castillo, donde nos damos tercera dosis, cuarta dosis, quinta dosis y el resto no tienen y generan más variantes y nosotros nos protegemos contra las variantes dejando el resto del mundo víctima de esta sindemia. Yo creo que nadie quiere esto y la cosa es ver cómo podemos rectificar el tiro y qué está haciendo o promoviendo la OMS para esto, para no continuar en estas desigualdades frente a la pandemia o la sindemia de COVID. Y yo creo que hablaremos más de esto luego en el diálogo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos visto pues, estas desigualdades, hablábamos de barrios, de colectivos determinados, ahora hemos visto países, hemos visto desigualdades en el impacto de la COVID y también en la distribución de las vacunas. Hemos hablado mucho de desigualdades y yo creo que ahora pues, es ideal porque vamos a tener a Vicente Ortún, que él es profesor emérito y exdecano del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, investigador y creador del Centro de Investigación en Economía de la Salud, junto con Guillem López Casasnovas, y sus principales líneas de investigación incluyen la economía de la salud, la gestión clínica y sanitaria, la evaluación económica y la gestión pública. Y bueno, lo que le hemos pedido es que nos explique desde un punto, bueno, de cómo surgen las desigualdades, cómo se crean las desigualdades. Gracias por la invitación, que da la ocasión de estar con ustedes y de aprender de mis colegas, de Gemma Revuelta, de Danis Denis y de Fernando García. Me pongo el contador para no pasarme y empezaré contestando la pregunta. El título era ¿Pandemia o sindemia? ¿La COVID-19 no es igual para todos? No, no es igual para todos. Los más vulnerables sufren más la pandemia y, además, la pandemia aumenta el número de vulnerables. Esto se puede seguir en la estadística europea que se llama AROPE, A-R-O-P-E. Pero tiene el inconveniente de que, como todas las estadísticas, se publica con retraso. Afortunadamente, en temas de desigualdades en España, volvemos a ser líderes mundiales. ¿Recuerdas, Fernando, cuando aquí yo trabajaba en sanidad y me acuerdo que fuimos líderes mundiales porque hicimos el primer registro informático de la malaltía de Hansen, alias lepra, del mundo? ¿Por qué? Porque los países que tenían lepra no tenían informática y los que tenían informática no tenían lepra. Y nosotros teníamos un poquito de las dos cosas, lo suficiente para ser los primeros. En este caso no. En este caso se publican datos de desigualdad en renta de alta frecuencia, utilizando 4 millones de personas representativas de la población, de un banco que se llama CaixaBank, que sigue sus nóminas y sus prestaciones por empleo o por los ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo. A partir de estos datos se puede afirmar que cuando en los meses de marzo, abril, el impacto en la desigualdad es catastrófico en este país. Se llega a unos niveles de desigualdad que nunca se habían conocido. ¿A quién afectan? A los jóvenes, a los nacidos fuera de España y por regiones a las que dependen más del turismo. Malas noticias. Buenas noticias. Esta última crisis, la de la COVID, ha conseguido que la destrucción de empleo fuera más pequeña que la bajada del PIB, lo que no ocurrió en la crisis del 2008 al 2013. También en esta crisis
la recuperación del empleo está siendo más vigorosa que en la de Lehman Brothers. Por tanto, se puede pronosticar con estos datos de alta frecuencia, que en el fondo es utilizar el nowcasting, que en noviembre, o sea, en el mes que viene, tendremos el mismo número de personas de España afiliadas a la Seguridad Social sin ERTE que teníamos antes de la COVID. Desigualdades, bueno, ya saben cómo se miden, ¿no? La medida más habitual es el Gini. Se hacen un eje de coordenadas, en ordenadas ponen renta acumulada, en abscisas población acumulada, y si el 10% más pobre tiene el 10% de renta, el 20% más pobre, el 20%, el 50-50, tienen una bisectriz. Normalmente eso no es así, y con los datos te sale una pequeña panchita, porque el 10% más pobre pues tiene solo el 1% de la renta. Divides la panchita por el triángulo y te sale lo que se llama el coeficiente de Gini. Gini, que puede ser de 0 cuando todo el mundo cobra lo mismo, o de 1 cuando una persona resulta que tiene toda la renta. Los Ginis importa medirlos sobre la renta de mercado, lo que tú cobras, salarios, intereses, e importa medirlos, segunda medida, una vez se han tenido en cuenta los impuestos que se pagan y las subvenciones que se reciben. Eso es una medida de la capacidad redistributiva del sector público. Pero en el caso de España hay una tercera medida importante, que es lo que se llama el Gini de renta disponible extendido. ¿Por qué? Porque no basta con considerar las prestaciones monetarias, hay que considerar las prestaciones en especie. ¿Cuáles? La educación, la sanidad, especialmente porque en el caso de la sanidad tiene un impacto especialmente redistributivo. ¿Qué es sanidad redistributiva? La atención primaria, la que nos estamos cargando. No obstante, el objetivo de los servicios sanitarios no es ser redistributivo, no es el objetivo principal. En todo caso, puestos a hablar de distribución de renta, el objetivo de los servicios sanitarios y de los servicios educativos sería ser prerredistributivo. Crear capital social, capital humano, con independencia de la persona que recibe ese capital humano. 3 Ginis. Los Ginis en secuencia temporal nos dan una perspectiva histórica, pero más que el Gini en perspectiva temporal, a mí me gusta otra medida que se llama la curva del Gran Gatsby. En la curva del Gran Gatsby, en las horizontales, pones Ginis, y en las verticales pones hasta qué punto tu educación, tu renta, viene explicada por educación o renta de tus padres. Si la riqueza es dinástica y la pobreza es dinástica, el ascensor social no funciona. Hay una correlación muy fuerte entre desigualdad y movilidad vertical, que es la que importa, porque una persona puede ser desgraciada y será pobre toda su vida. Pero si sus hijos pueden dejar de serlo porque vive en un país con una cierta igualdad de oportunidades, un país que invierte en educación en las etapas uterinas y en las primeras etapas de la vida, la perspectiva temporal cambia completamente. La desigualdad también cambia una perspectiva general. El mundo siempre ha sido muy desigual, tremendamente desigual. Hay un historiador de la antigüedad que se llama Scheidel, SCH y latina DEL, que ha estudiado la desigualdad en el mundo desde las épocas antiguas. Y hay 4 factores que históricamente han nivelado a la sociedad, que son revoluciones como la China y la soviética, guerras destructivas como la primera y la segunda, grandes epidemias y estados fracasados. No podemos esperar de las catástrofes esta nivelación. Otros estudiosos, los más conocidos son Piketty, por ejemplo, o Milanovic, han dejado claro que la desigualdad en el interior de los países del mundo solo disminuyó, solo fue baja entre el final de la Primera Guerra Mundial y 1980. Desde 1980 la desigualdad en el mundo está subiendo en renta y continuará subiendo. Después diré por qué. En cambio, si consideramos los del mapa anterior, todos ellos, la desigualdad ha bajado en el mundo. Porque del 1,4 millones de habitantes que tienen India y China, ha habido centenares de millones que han pasado hacia las capas medias.
con lo cual la desviación estándar de esa distribución ha bajado. Las dos cosas son compatibles. China, mucho más desigual que era hace un tiempo. China tiene un Gini de 0,47, mayor que casi estilo Brasil, Argentina, menor que Sudáfrica, obviamente, estilo Estados Unidos, estilo Reino Unido, importantísimo. Creo que, ya que hablo de China, voy a dar una idea de una persona que a mí me gusta mucho, que ha dado clase en la Pompeu. Por cierto, los datos que he dicho antes de alta frecuencia están publicados por un tal Oriol Aspacs, ASPACHS, y por un profesor del Departamento de Economía que se llama José García Montalvo, y continúan trabajando en el tema. Milanovic fue profesor, ¿lo tuvisteis en el Máster de Salud Pública? Ha estado por aquí en másters, es serbo-americano, habla español bien, inglés, todo, es una persona. Y ha escrito un libro, yo creo que recomendable, que se llama Capitalismo, nada más. Y parte de una cosa que conviene decir. China es un país capitalista. ¿Qué quiere decir que China es un país capitalista? Pues que el 80% de los medios de producción, el 80%, son propiedad privada, como Francia en tiempos de Mitterrand. Que los trabajadores, casi todos, la gran mayoría, son asalariados. Y tercera característica, que las decisiones se toman de forma descentralizada. Que en el mundo haya capitalismo nada más es un indicador de mal pronóstico para las desigualdades, porque el capitalismo provoca desigualdades sistémicas. Y recordemos, el mundo, todo, es capitalista. Vietnam es como China, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son? 3 factores. En primer lugar, la concentración del capital, junto a que el porcentaje de rentas de capital en el Producto Interior Bruto es cada vez mayor y la perspectiva es de que siga creciendo, un capital muy concentrado, añadimos una nueva élite. No sé si aquí alguien había leído La Codorniz. ¿Sí? La Codorniz a los ricos los dibujaba con mucha pancha, fumando un habano y con sombrero de copa. Ya no son así los ricos. No, ya no son así. Ahora hacen footing. Los ricos, las personas que ocupan las posiciones más altas en rentas del trabajo, son también las que ocupan las posiciones más altas en rentas del capital. Son ricos, tipo médicos muy bien situados, de otros países, abogados, gestores. Esas son las nuevas élites globales. Que además esas élites globales producen una transmisión intergeneracional de ventajas. Tus ventajas de riqueza, tus ventajas de educación y tus ventajas de conocimientos. Y ya sabemos que en España y en Italia los conocidos importan más que los conocimientos. Y aquí cerraré. Hay otros aspectos sindémicos, yo estoy de acuerdo con el título de Fernando, que interactúan, que se refuerzan con el virus, como pueden ser el calentamiento global, como puede ser lo que ha citado Denise, de hasta qué punto se consigue que el conocimiento sea bien público, pero bueno, esto en todo caso quedará para el diálogo, si hay alguna pregunta. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo ahora hacía años que no veía a Vicente en acción. No sé desde el online si se ha oído bien. Sí que os pediría que no nos vayamos muy para atrás a la hora de hablar, porque igual no nos oyen, porque hay bastante gente conectada online. Bueno, se abre el turno de preguntas. Yo tengo muchas, pero también vosotros cuando queráis levantáis la mano, que aquí estamos, pues, bueno, están ellos para contestar, que son los que saben. Si queréis empiezo yo y así rompemos un poco el hielo. Decía Denise que ya avanzaba, ¿no? Dice, yo voy a explicar cómo está la distribución de las vacunas y luego, si queréis,
hablamos de cuáles son las razones. Yo creo que sería estupendo si nos hablas un poco más de esas razones, de por qué se han redistribuido, o sea, ha habido estas diferencias en la distribución y obviamente si Fernando y Vicente queréis aportar más a este tema, pues por supuesto adelante. Sí, creo que este tema da para mucho. Lo que yo hablaba de COVAX, que realmente se comprometió a poder llevar vacunas a los países más pobres del mundo, dependía mucho de la producción de vacuna en la India, que el Serum Institute en la India es el productor más importante de vacunas en el mundo. Y entonces toda la previsión, o una gran parte de la previsión, fue hecho dependiendo de vacunas producidas por la India. Y si os acordáis, en marzo-abril hubo una ola tremenda en la India de COVID y solo 3-4% de la población estaba vacunada. Y entonces la India paró toda la exportación de vacunas para concentrarlos en su país en esta ola. Ahora están por reabrir producción para fornecer a COVAX y también a otros países asiáticos. Hablan de octubre, noviembre, bueno, ahora, pero hablamos de una pausa muy larga en lo que era la apuesta de producción de vacunas para los países africanos, los más pobres. Luego también hay un debate muy importante sobre la transferencia de tecnología y la exención de las licencias de patentes. O sea que hay países y hay lugares donde se podría hacer transferencia de tecnología para poder producir vacunas, pero hasta ahora las farmacéuticas no han sido a favor, dando argumentos que pueden ser debatidos, ¿no? Que es muy complejo y que tardaría mucho tiempo en llegar a una calidad en que se podría hacer una producción grande, pero cuando hablan de tiempos, hablan muchas veces de 6, 9 meses, 12 meses, que en la escala de cómo vamos no es tanto tiempo y daría una descentralización de la producción vacunal de vacunas en países de media y baja renta, países que tendrían esta capacidad y que se podría hacer la transferencia de tecnología. Se ha hablado mucho de Sudáfrica, también de Brasil, y ahora hay mucha esperanza en la segunda generación de vacunas, que serán también de otras farmacéuticas, para ver si desde la entrada de cuando estas vacunas van a salir, se puede también ir vinculado con una transferencia de tecnología para la producción descentralizada. Entonces, estos son los problemas mayores que han realmente atrasado todo lo que es la distribución vacunal. También decir que los países ricos hemos, la mayoría, comprado con antelación dosis de vacunas, algunos países suficiente para vacunar toda su población 4 o 5 veces, y esto es jugar muy sucio, pero es lo que se ha llamado mucho un nacionalismo vacunal, y esto ha jugado un papel muy grande, y ahora se habla de dar como donación los restos. Se puede imaginar cómo países toman lo de los restos de lo que no se usa en países ricos para mandar a África, que ya han padecido de este tipo de actitud en el pasado. Con esto, dejaré la palabra, que creo que también abre mucho, al nivel desigualdades y sí. Sí, está clarísimo. Hay cosas que son bienes públicos globales: la atmósfera, el agua, la estabilidad climática. Dentro de la salud pública, un mundo vacunado es un bien público global. Se llama bien público global aquel que puede ser utilizado por una persona
y que no impide que otra persona lo utilice. Delante de este bien público global, lo que hemos tenido es una respuesta, como ha dicho Denise, de un absoluto nacionalismo vacunal. El acaparamiento no era de 4 veces, en Canadá era de 13 veces para vacunar la población, en el Reino Unido de 10 veces. Y aquí vamos a empezar a vacunar a niños y a dar dosis de refuerzo, mientras África continúa al 2%. COVAX obviamente está fallando, no tan solo por el Serum Institute de India. Claro, en India con 1.400 millones empieza a dispararse la COVID y coge Modi el teléfono y dice al hombre aquel de la India, tú aquí nos portas, aquí todo para India. Pero los fallos de COVAX vienen de que muchos gobiernos importantes han tardado en adherirse, no han puesto dinero, que la filantropía privada ha llegado donde ha llegado. Pero Denise ha tocado un tema importantísimo, que es el tema de la siguiente epidemia. En Ginebra, en la sede mundial de la OMS, se está preparando un tratado pospandémico. Un tema importante de este tratado pospandémico será el que tú has mencionado, el de la propiedad intelectual. El conocimiento es un bien público global, pero su concreción en un fármaco o en una vacuna no es un bien público global. ¿Qué se hace? Si las patentes, el monopolio que otorgan los derechos de propiedad no existieran en el mundo, no los inventaríamos. Las patentes, cuando los países actualmente ricos eran pobres, nunca fueron respetadas. Cuando los países ricos se hicieron ricos, se obligó a los países pobres a pagar derechos de propiedad intelectual. Después se inventó aquello de los TRIPS, en el año 2003, 2040, pero una vez, 2003-2004, una vez inventado en un acuerdo multilateral de la Organización Mundial de Comercio, fue bombardeado con los oportunos acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Nigeria o Estados Unidos y Australia. ¿Qué podemos hacer con las patentes? Los optimistas y los oportunistas como Biden decían excepción de patentes. Y yo creo que no será posible suprimir las patentes, no. En todo caso, habría que aprovechar sus ventajas y mitigar sus inconvenientes. Las empresas trolls, las patentes evergreen, no tiene sentido. Y después recordar una cosa buena. Las empresas y las industrias que son competitivas lo son en base a moverse primero que las otras. Y una vez galopas por la curva de aprendizaje, nadie te atrapa. Cuando tienes que refugiarte en monopolios legales, es que no eres muy competitivo. ¿Qué pasa con la tecnología más disruptiva que han tenido las vacunas? El RNA mensajero, que Moderna anunció que todo el mundo podía copiarla si era para fabricar vacunas. Porque lo importante del mRNA no es esta vacuna, serán otras. Pero sobre todo será la investigación que se está haciendo en 34 grupos de enfermedades distintas, de las cuales unas son las oncológicas. El mRNA va a ser como el CAR-T y como el CRISPR. Son de las tecnologías que van a cambiar radicalmente la medicina. ¿Qué estoy diciendo? Que tú puedes tener una patente, pero es que la mRNA no es una patente, son 95 patentes entrelazadas y muchísimo conocimiento tácito, de ese que no está recogido en un algoritmo, no está recogido en una patente. Entonces, los esfuerzos de que son necesarios que todos los países tengan el conocimiento para fabricar requiere vencer más barreras que las de las patentes. Y obviamente, cuando una tecnología te da una ventaja competitiva, habrá que jugar al contraponer la nacionalismo vacunal con diplomacia vacunal mundial. Bueno, después de escucharte, Vicente, la verdad es que uno queda apabullado con tantos datos y cohibido para poder expresar alguna otra idea. Pero me atrevo, ya que estamos en una mesa de amigos y con amigos y en un diálogo, ¿no? No, se están diciendo cosas muy interesantes, ¿eh? Denise y Vicente y Gemma, y espero que haya preguntas. Yo quería destacar el papel de la ciencia. Yo creo que más allá del debate de la patente y de cómo se distribuye ese conocimiento, porque las patentes importantes sin duda, pero la capacidad de fabricación también, la India, Brasil como el ejemplo, Sudáfrica, pero también está la capacidad de distribuir. O sea, ante estados fallidos, pensamos lo que vemos estos días en Haití, ha desaparecido el Estado, monopolio de la fuerza, de la violencia,
momento aparecen las bandas, ahí no hay posibilidad de vacunar. O sea, aunque tengamos las patentes liberadas, aunque tengamos la producción repartida por todo el mundo. Entonces esto me lleva, y la ciencia, yo creo que es la gran diferencia entre la pandemia del 18, de 1918, y la pandemia 2020, ¿no? Yo creo que no solamente en esos 2 años que yo he querido recorrer mentalmente con vosotros, no solamente ha habido, y yo he reivindicado, las medidas preventivas no farmacológicas. La vacuna ha sido clave. Si no, no estaríamos hoy aquí, ¿no? Y eso es ciencia. Ciencia, además, financiada públicamente, la mayor parte de ella. Que esto se ha visto en AstraZeneca, Oxford, la otra, ¿no? La con los científicos de Turquía, en Alemania. Yo creo que hemos visto la colaboración público-privada, ¿no? Y que es muy importante en salud pública. Y no sé si el capitalismo tendrá una alternativa, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace, ¿no? Pero leyendo no hace mucho a Polanyi, ¿no? A Carl Polanyi, La gran transformación, bueno, frente al capitalismo está la regulación, está el estado de bienestar. Y entonces yo quiero reivindicar también aquí el papel del Estado. El papel del Estado, o sea, el estado de alarma se puede hacer y se puede cumplir porque hay Estado. Mejor o peor, no les gusta, no. Bueno, pasa que hay estados autoritarios como el chino y hay estados, democracias liberales, imperfectas como las nuestras. Entonces, una de las crisis importantes que estamos experimentando es la crisis de la democracia y del sistema político. Por lo tanto, la pandemia ha puesto también esto en cuestión. ¿Cuál es el modelo para salir de esta situación? ¿El Estado autoritario? ¿Rusia, China? ¿O el Estado democrático, que tiene muchas debilidades y la toma de decisiones siempre es más compleja? Yo creo que cuando hablamos de determinantes sociales, cuando hablamos de cómo se responde a una situación sindémica, yo creo que hay que hablar de políticas. Yo creo que un poco Vicente está hablando de políticas y también Denise, ¿no? De políticas. Aquí la pandemia nos ha traído cosas, desde el punto de vista de políticas, positivas. Los ERTE o los ERTO, eso no, que ahora se quiere en esta reforma de la reforma o derogación de la reforma, que parece que lo que se trata es de la foto, de quién sale en la foto para ver quién aparece y vende lo que se consiga, ¿no? No, en nuestro caso, no. Entonces los ERTE se quieren, porque nunca en España las crisis económicas, la gran recesión de 2008-2009, se había hecho sobre la flexibilidad interna. Estos son conceptos en mercado de trabajo que nosotros manejamos porque nos dedicamos a la salud laboral, pero que son muy importantes. Siempre se había hecho sobre la flexibilidad externa, despedir. Entonces somos el país con más temporalidad del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ha habido cosas donde, bueno, el estado de alarma y parar la población, en todo el mundo además, ¿no? Esto ha sido una experiencia que, igual cuando venga el cambio climático, no hay que esperar a otra pandemia. Yo creo que tenemos ya ahí, es una situación, cuando haya, bueno, sequías que hemos tenido, no se puede utilizar el grifo de tal hora a tal hora solo, o cortes de electricidad, ya se prevén cortes de electricidad en Austria, ahora este invierno. O sea, estamos en un momento en que ante problemas de este tipo, sindemias, hace falta autoridades globales, que además no se puede responder desde la perspectiva del Estado-Nación. Necesitamos más gobernanza. Los objetivos, por apuntar otra cuestión y no... porque aquí yo creo que vamos a salir con más preguntas que respuestas. Como siempre ocurre. Los objetivos del desarrollo sostenible del 2030, eso hay que revisarlo completamente. La pandemia nos ha puesto patas arriba, por decir algo. Pero pregunta siempre. No, desde luego aquí hemos abierto un buen melón, ¿no? Hemos hablado del sistema económico, de la necesidad de las políticas y de la cooperación y bueno, del papel de los estados y de los supraestados, y no hemos hablado de la Comisión Europea y del esperar que todo lo haga la OMS, y etcétera, ¿no? Pero bueno, tengo aquí algunas preguntas concretas que nos llegan de online. Dice, desde el punto de vista de la salud pública, ¿tiene sentido obligar a vacunar? ¿Cuál crees que es la aproximación más efectiva para aumentar el número de vacunados? Sobre lo primero, Fernando tiene un artículo
Bueno, pero seguro que Denise tiene... Bueno, yo solo quería decir que hay otras vacunas obligatorias, que no es tan único en la historia de la vacunación, y tenemos vacunas que han sido obligatorias para entrar en la escuela, algunas para viajar a según qué países. Entonces no es algo tan nuevo. Lo que es nuevo es que sea a tan gran escala y en la lupa de los medios de comunicación, pero existe ya en nuestro entorno. Solo quería puntuar esto. No, yo me acordaba que fue después de escribir aquel artículo, ¿no?, sobre obligatoriedad, seducir, obligar, ¿no?, sobre la vacuna, ocurrió esto de Italia, ¿no?, del asalto a la sede de los sindicatos y la revuelta que ha habido en Italia, porque ha sido de los países donde la obligatoriedad se ha ejercido de manera más severa, ¿no?, aunque todos los países están adoptando algún tipo de medida para incentivar, ¿no? Pero me acordaba de la revuelta de vacuna en Río de Janeiro en 1904, cuando Fiocruz pues quería vacunar de la fiebre amarilla y empezó a matar mosquitos, y hubo una revuelta con varios centenares de muertos y la aparición del ejército en la calle, ¿no? Italia ha vivido un momento, ¿no?, que me recordaba aquella escena. En fin, afortunadamente no siguió y se contuvo, y yo creo que ahí de nuevo, ¿no?, la política puso un poco de orden, de concierto en una situación de crisis, ¿no?, porque si no hubiéramos tenido ERTOs o no hubiéramos tenido protección social, porque tú hablas de... Yo creo que los mecanismos de redistribución más importantes son las pensiones. Es la partida presupuestaria del presupuesto que se está discutiendo más importante desde hace muchos años. Las pensiones es repartir en bolsa de 1.000 euros, 1.000 y algo, 2.000, en 9 millones de personas, ¿no? Las pensiones, por lo tanto, sostienen esa red social, ¿no? Y, claro, una de las cosas importantes que se adoptaron es que las personas que estaban en cuarentena tuvieran una incapacidad temporal, que recibieran el salario, y además como enfermedad profesional, que es más beneficioso que como enfermedad común. Y sin esas redes hubiera habido revueltas. O sea, por eso la sindemia, eso no se puede resolver solo con medidas farmacológicas o no farmacológicas, sino tiene que haber medidas de políticas sociales, medidas de políticas laborales, medidas de políticas sanitarias, que acompañen a esas medidas específicas de prevención, sea farmacológica o no farmacológica, como yo reivindicaba, para sacar un poco de pecho durante el primer año de la vacuna. Pero bienvenida, fantástico la vacuna, ¿no? Obligar. Yo creo, y lo he discutido esto con el presidente del Comité de Bioética de España, ¿no?, que es un jurista reconocido. Y él también publicaba, yo no lo publiqué en El País, en el diario.es, lo publicaba yo en El País. Y coincidíamos en las redes y discutíamos. Yo creo que efectivamente aquí no hace falta hacerlo obligatorio, que vamos a mandar a la policía a que te ponga el brazo y te vacune. Yo creo que podemos decir, bueno, es una decisión tuya. Si quieres ir al teatro, tienes que tener las vacunas puestas. Si quieres ir a la escuela, tienes que tener las vacunas puestas. Si quieres renovar el contrato, si quieres entrar a trabajar, tienes que tener la vacuna puesta. Yo creo que ese mecanismo de trasladar la responsabilidad a las personas para que se piensen que eso también tiene beneficios para él, aunque no le acabe de gustar, yo creo que es una estrategia mucho más positiva y más asumible que la obligatoriedad, porque la obligatoriedad te llevaría a una situación de mandar a la policía para obligarlo a poner, cosa que ninguno de nosotros imagina que eso pueda ocurrir, ¿no? Al menos en una sociedad como la nuestra, en una autoritaria, igual pues se podría... Pero es obligatoriedad al final hacerlo, es como el sarampión para la escuela en algunos países. Al final es trasladar la responsabilidad, pero el bottom line, bueno, es que es obligatorio para entrar en la vida social, ¿no? ¿No lo ves? Sí, claro. Pero no hablemos de obligatoriedad. Hagamos que las personas vayan decidiendo. Creo que tenemos un porcentaje que tenemos ahora el 76% aquí en España, Portugal 84%, ese es ejemplar, Dinamarca sí. También muy alto. Yo creo que estamos alcanzando un nivel de cobertura muy aceptable.
Ahora se va a empezar con la tercera dosis para reforzar la inmunidad. No sabemos nada de la inmunidad en cuanto a la duración. ¿Qué papel juega el timo? Te quería preguntar, Denise, porque posiblemente la glándula que produce o hace madurar los linfocitos T, que es la inmunidad que nos va a permitir dar respuesta a medio y largo plazo, en las personas mayores, yo creo que hay todavía muchas interrogantes. Entonces hay que ir, yo creo que con pies de plomo, para no quemar cartuchos. La mascarilla hay que seguirla manteniendo como alguna práctica habitual cuando entramos en lugares cerrados y no podemos mantener la distancia. En las aulas, lo siento, tenemos que seguir manteniendo la mascarilla. Bueno, vamos a seguir poco a poco, ¿no? Preguntas del público. ¿Alguien o alguien quiere opinar? No hace falta que sean preguntas, ¿eh? Puede ser... Bueno, opinar sí que quieren. Espérate que llega el micro. En relación a la obligatoriedad de la vacuna, el hecho de condicionar a la gente no termina de solucionar realmente el problema, ¿no? El problema, si entendemos que el problema es que la gente no quiera vacunarse, ¿podría ser la solución intentar atacar esa raíz del problema? Intentar entender por qué la gente no quiere vacunarse en vez de forzarla a vacunarse. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Y por qué crees tú que no quieren vacunarse? Tal vez porque no entienden cómo funciona la vacuna. Es decir, tal vez esa es la pregunta más complicada. Yo estoy de acuerdo que no podemos hablar de antivacuna. Antivacuna es reactivo y creo que es afear. Yo creo que hay que hablar de personas que dudan y que hay que intentar convencer, hay que intentar informar. No sé si querías... Te dan la... Es que así te oyen desde el online. A mí me ha sorprendido mucho que al principio dices, ostras, ahora nos van a vacunar, hay un poco como de aspaviento, ¿no? Pero después lo piensas y cuando nos han vacunado de la gripe o del tétanos, nadie ha preguntado, ¿qué me estás poniendo? Y estos mismos que no se quieren vacunar se hinchan a ibuprofeno y no se plantean ser ibuprofeno. Entonces, hay algo a mí que se me escapa, a nivel social, como se me escapa este negacionismo, que tiene la sensación que es así como de derechas o que es como una manera de boicotear. Ya sé que no entra dentro de este debate, ¿no? Pero todo esto a mí se me pone como extraño. O incluso la resistencia de la gente joven a vacunarse, a ponerse la mascarilla, que para mí es como su manera de protestar, es su pequeña, quizás revolución ante el desengaño que tienen del futuro, ¿no? Pero en total es esto. ¿Por qué nos preguntamos? Yo la Moderna, yo quiero la Pfizer, como si fuéramos entendidos. No, yo la AstraZeneca. A mí esto me sorprendió muchísimo, cuando nunca nos lo habíamos preguntado. Sí, puedo hacer un comentario un poco que va en la dirección de los dos que habéis comentado. Hay efectivamente un gran proyecto en Inglaterra, pero que se llama Vaccine Confidence Project, que va en muchos países para entender justamente las razones de no querer vacunarse, porque efectivamente hay diferencias según países, según entornos sociales de las razones y hay algunos que son razones que se puede superar con entender por qué y explicar. Hay otras razones que luego es protesta, que es más duro, pero que es más minoritario. Un ejemplo es, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la población negra tiene mucha desconfianza en el gobierno por cosas que han pasado en el pasado de experimentación, con mucha razón, ¿no? Que ha pasado experimentación en negros, bueno, escándalos hasta los años 70, finales de los años 70. Entonces hay mucha desconfianza en el gobierno porque se ven como cobayas o se ven... Esto es una razón específica, pero de un conjunto de una población enorme que se puede abordar. Otros en
bueno, tenemos también en Pakistán, ¿no?, donde se ha usado los vacunadores para localizar a Bin Laden, pues hay movimientos, es donde vemos la polio que está resurgiendo porque no quieren la vacuna. Luego hay los países que conocemos más cercanos de casa, y en Francia específicamente, que hay mucha antivacuna que están por no querer poner algo desconocido en el cuerpo. Y yo siempre, una de mis primeras preguntas, y en Francia pasa mucho y es un poco lo que explicabas, es que yo pregunto, pero si fumas, y esto no lo ven como que están poniendo cosas nocivas en el cuerpo, pero la vacuna sí. Entonces hay que entender bien este tipo de, porque hay muchos también, lo del ibuprofeno, lo que decías, que van en esta dirección, y creo que efectivamente hay que entender mucho las diferentes razones e ir en esta dirección para seducir más que obligar, pero también en Francia han tenido que hacer justamente este tipo de medida de obligar los pases sanitarios para la vida social. Y muchos dicen, bueno, es una manera disfrazada de hacerlo obligatorio, porque si quieres participar en la vida tienes que tenerlo. Entonces creo que la frontera es muy borrosa ahí, pero hay que venir de los dos lados y entender también las razones. Yo quiero añadir algo, porque además mi ámbito de investigación es la percepción social de la ciencia y la comunicación científica. Sí se está estudiando por qué la gente es reticente o por qué se niega a vacunarse. No sabemos nada y aún se tiene que estudiar muchísimo más. Pero bueno, por ejemplo, en el caso concreto de COVID, lo que se ve en el caso de España, el porcentaje de gente que normalmente es reacia o es reticente a las vacunas en general es muy bajo en comparación de países como Francia o como Reino Unido o en Estados Unidos, que los movimientos antivacunas son mucho más beligerantes. Aquí, de momento, es un porcentaje pequeño de la población. Sin embargo, con COVID, ¿qué nos encontramos? Que en agosto del 2020, de repente, en los estudios que se iban haciendo cada 2 meses por el CIS y por la FECIT, se iba preguntando, ¿usted se vacunaría si mañana estuviera la vacuna de la COVID ya en el mercado, etcétera, etcétera? ¿Se vacunaría? Y al principio el porcentaje de respuesta pues era como un 60%, luego bajó a un 40% en agosto, que fue cuando empezaron a salir las primeras noticias de los trombos y AstraZeneca, o un muerto en un ensayo clínico, pero que luego resulta que no tenía nada que ver con la vacuna. Todas esas noticias, en un ambiente de incertidumbre tan grande como el que teníamos por entonces, en una investigación de una vacuna que se salía fuera de lo normal, que todo era rarísimo, ¿no? Porque si al principio se había dicho que la investigación de vacunas, como siempre, pues tenía que tardar tantos años y era acelerada y nadie evidentemente había los motivos para que fuera acelerada, ¿no? Y se había invertido más y se aceleraron procesos, etcétera. Pero quizás no se explicó bien y la gente tenía ciertos temores. Tenía temores, pero que luego, en cuanto ya salió las primeras buenas noticias de Moderna y de Pfizer en noviembre y se empezaron a administrar las vacunas, el nivel de percepción social también aumentó muchísimo y está en una situación pues más o menos la que sería para cualquier otra vacuna. Es decir, que ahora tampoco es que tengamos una reticencia muy grande en España respecto a COVID. Fue coyuntural y fue probablemente muy en paralelo a las noticias que surgían y a la mala explicación que estábamos dando de por qué estábamos haciendo esa manera de hacer la investigación. No la estábamos explicando bien, no supimos explicar que a pesar de que fuera muy acelerado, eso era una buena noticia y no era que las cosas se hacían mal, ¿no? Yo creo que ahí hay parte de esto, pero evidentemente hay que analizarlo porque ha sentado un precedente y, de hecho, pues hay parte de una población que ahora pues tiene otras fuentes de información y a través de sus redes les llega otras informaciones que quizás antes no le llegaban y ahora pues tiene ese sentido más crítico respecto pues a los medicamentos o yo qué sé, etcétera. Pero bueno, voy a leer otra pregunta que tengo aquí del online, que yo soy la moderadora y no debería contestar. Dice sobre patentes. Miquel Porta, colega y amigo,
Pregunta si Denise coincide con este tema con Vicente, sobre el tema de patentes. No sé si nos podéis, lo que ha explicado Vicente respecto a las patentes, si estás de acuerdo. Sí, bueno, yo creo que Vicente tiene mucho más experiencia en lo que el valor de patente en todo lo que es desarrollo económico. Es verdad que yo creo que aquí hay que ver que tendríamos que tener una regulación supranacional. Lo que ha intentado hacer la OMS, que si os acordáis en la prensa hemos visto que habían puesto un moratorio sobre la tercera dosis, pero que ningún país lo ha escuchado, diciendo que no hay evidencia científica de que se necesita una tercera dosis para toda la población y mejor que esto vaya a países de baja renta, pero no se escuchó. Hay este problema de no tener una regulación supranacional y también que efectivamente debería haber otro tipo de regulación cuando la mayoría de la inversión ha sido pública. Moderna ha sido la inversión pública una de las más grandes jamás puesto en una vacuna, pero luego no hay manera de tener una exención de las patentes. Entonces, yo estoy de acuerdo en esto. Yo creo que el otro problema es transferencia de tecnología, pero que esto sí que hay maneras de hacerlo, no distribuirlo, que cada país tenga su fábrica de vacunas, pero sí que hay lugares donde perfectamente se podría hacer. Luego la distribución, que decía Fernando, es otro problema que esto no, aunque tengamos en Sudáfrica superproducción de vacuna, no quiere decir que esto luego llegaría a todos los países por la capacidad de distribución del sistema sanitario. Entonces, es un problema con varias capas, pero que patentes es una de ellas. Gracias, Miquel, por la pregunta. Yo creo que sí que estaríamos de acuerdo con tiempo para hablar. En una postura idealista, pues la pobreza en el mundo la suprimes y las patentes también. Eso no será posible. Yo creo que la solución... yo estuve en un grupo de la OMS precisamente trabajando el tema de propiedad intelectual. Ahí hay gente que lleva 40 años con el tema, se avanzará algo, pero yo me confío más en la Organización Mundial del Comercio, que también tiene sede en Ginebra, y que es la que inventó los acuerdos TRIPS, la posibilidad de importar o dar licencias obligatorias en caso de emergencia. Eso es aplicable tanto a medicamentos como a vacunas. Esa vía tendría que explorarse vía Organización Mundial del Comercio. Como la Organización Mundial del Comercio acabará tiene un papel clave en el calentamiento global. Como ha dicho Fernando, por cierto, los ERTEs de salud laboral podríais proponer que se quedaran. Está negociando. Pues proponerlo, porque es una medida que ha funcionado, sería, ahora meteremos en la Conferencia of the Parties, esta que hay en Glasgow, que empieza ahora, ¿no?, de 176 países, se pondrá un precio del carbono, ojalá se pusiera a 170 euros la tonelada, que obligará a poner aranceles a las importaciones según su contenido de carbono. Eso tendrá que ser negociado en la Organización Mundial del Comercio, que es la que puede instrumentarlo. Como yo creo que es la que mejor puede instrumentar los acuerdos sobre patentes que existen en el mundo, que es esta organización. En esto se avanzará regular, y a mí me preocupan más otras cosas, pero no tenemos tiempo. Me preocupa más la histeria anti-China, por ejemplo, en la que caemos fácilmente. Y este tema se avanzará. Es un poquito como la Mazzucato. La Mazzucato es una economista muy competente, que es la que preside el Consejo de Economía de Salud de la OMS, que también está por suprimirlo todo, pero cogiendo una idea buena. Si AstraZeneca fue financiada públicamente en su mayor parte, eso ha permitido poner la vacuna a $4 o por ahí, ¿no? Eso se tendría que hacer muchísimo más.
países desarrollados están en condiciones de recuperar su inversión. Eso es obvio y no se ha hecho suficientemente. En el futuro, esto, más acuerdos de compra anticipada, más premios, más subastas. Las patentes tienen una cosa muy curiosa, que es que su valor privado es muy inferior a su valor social. Por tanto, desde el punto de vista público, tiene sentido comprarlas y ponerlas en dominio público. Lo que pasa es que eso hay que financiarlo por impuestos y ponerse de acuerdo unos cuantos países, que es lo difícil. Pero si habláramos, estaríamos de acuerdo seguro. La diferencia con la gente, las dificultades mayores, las tienes con las posturas idealistas. A mí me gustan las personas que no solo son premios Nobel, sino que han tenido alguna responsabilidad gestora. A mí me gustan personas como Stiglitz, Stiglitz es un Nobel de Economía, que después de ser presidente del Consejo de Asesores Económicos de Clinton, publicó un artículo diciendo ¿por qué de las 20 cosas que quería hacer y que eran sensatas solo me salieron 2? Y en las 18 restantes fracasé. Eso hay que entenderlo. La vida, la salud pública, la política, es una lucha de la racionalidad con los intereses creados. Sean las petroleras, las gasísticas o los fabricantes de vacunas. Y creo que eso no hay que perderlo de vista. Bueno, y esto enlaza con otra pregunta que tenemos de online, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y dice, ¿con qué financiación se podría mejorar nuestra sanidad? ¿De dónde saldría el dinero necesario? Bueno, es fácil esta, ¿eh? Esta es fácil. Esta tú, Fernando. Bueno, esta pregunta tiene una respuesta fácil, ¿no? O sea, el dinero para financiar la sanidad, como la educación, como la investigación que se hace en instituciones públicas, como la seguridad social, las pensiones, las incapacidades, la única fuente son los impuestos. Cuando antes Vicente decía que las sociedades han avanzado desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta los años 80, 90, Piketty tiene unas gráficas fantásticas que es cómo se incrementa el porcentaje de lo que recaudan los estados a partir del 2010-2020. Y eso explica cómo Francia, Estados Unidos, Reino Unido, que son los países que él muestra la gráfica, que son gráficas accesibles para todo el mundo, no hay que comprar el libro, se ve, y yo lo utilizo en clase porque es tan ilustrativo, es el porcentaje del PIB que recauda el Estado y que después redistribuye, esperemos sin corrupción, para que poder financiar la sanidad, la educación, la investigación, las pensiones, etc. No hay otro secreto. Hay que los impuestos bien administrados, claro. Y con unas prioridades donde la población participe, no puede ser prioridades establecidas por jerarcas, sino por Parlamento que con todas sus dificultades pues tratan de llegar a acuerdo entre los diferentes intereses que siempre habrá. Y uno de los grupos de interés a veces que se nos olvidan son los corporativos. ¿Y los sindicales? Y los sindicales, que son corporativos. Bien, esto lo dejaremos para otra charla. ¿Más preguntas, más intervenciones allá al fondo? En primer lugar, agradecerles la ponencia y por traer un tema tan interesante y quizá tan poco hablado, ¿no? Bueno, la pregunta va dirigida a los tres, pero quizá más focalizada al speech que ha hecho Vicente. Y es que, ¿qué panorama se esperan encontrar en los próximos años a nivel geopolítico en Europa y más allá de Europa con la posible vuelta al Estado-Nación y a la dinámica de bloques a la que parece que nos vemos abocada y que la pandemia quizá ha acelerado, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo piensan que puede afectar esta crisis económica, acelerada también por la pandemia, a la transformación tecnológica del continente para la que la Unión Europea está como, todo el tema de los fondos europeos y que parece que de alguna manera está regando un poco de dinero a muchos países y se ha generado el debate de si estos fondos pueden ir dirigidos a otras causas que no sean la de la transformación tecnológica. Gracias. Bueno, en general, la Unión Europea, fuera de la cual España no tiene salvación, clarísimo, y Cataluña tampoco, es una espectadora de la lucha tecnológica
que hay en el mundo entre Estados Unidos y China. Las tecnologías puntas, sean 5G, 6G, 7G o la inteligencia artificial o el reconocimiento facial o la que sea, es una batalla exclusiva entre Estados Unidos y China. Con el agravante que a los de Estados Unidos, a las élites, no le gustan que unos pringados amarillos también investiguen y están enfadados, están realmente enfadados. No hay más que oír al Bezos de Amazon. Lo que puede hacer Europa es, obviamente, desde un punto de vista geopolítico, sería conveniente que no se alineara de forma ciega ni con China ni con Estados Unidos y que desde el punto de vista de investigación intentara recuperar una ventaja que nos llevan notabilísima. En cuanto a los fondos, no sé si la pregunta se refiere al New Horizon. El New Horizon son 140.000 millones para España, 70.000 se dan y 70.000 son con préstamo. Aquí nos jugamos el cuello. ¿Por qué? Primero porque en el año este año lo vamos a vivir bien y el próximo lo viviremos bien, porque hay manga amplia en gasto. Pero en el 2023 este país va a tener que hacer una contracción fiscal. Y los fondos del Next Generation se cobrarán si el objetivo está cumplido y además incluso si la obra está funcionando, como es el caso del hospital, de este hospital, segunda fase de la ampliación. Pronóstico. España es el país de la Unión Europea con lo que se llama la más baja tasa de absorción de fondos. Concretamente, ahora dudo si es el 34 o es el 39%. De la más baja no dudo. Los fondos estructurales que España recibió de la Unión Europea entre 2014 y 2020, no en la edad media, no, anteayer, solo se absorbieron el 34 o el 39. Ahora vamos a tener 5 veces más. La inversión es el 3% del Producto Interior Bruto. Con interventores de manguito, ahora que se ha acabado el estado de excepción. Se pudo gestionar cuando había estado de excepción. Ya se ha acabado. ¿Qué ha hecho el Estado? Curiosamente, el 30 de diciembre del 2020 se produce un Real Decreto de 61 páginas, que yo he intentado que los interventores me lo expliquen, no lo he conseguido, que lo que viene a decir es que de todos estos procedimientos que estamos poniendo, lo que no sirvió para que Roldán dejara de ser corrupto, tampoco nos servirá para agilizar esto. El Real Decreto ese es una pequeña esperanza de que nuestra tasa de absorción sea un poquito mayor. No obstante, el problema posiblemente más importante, y es la bronca que te pegan de la Unión Europea, es también político. Draghi se ha espabilado para reunir Italia y aquí nos continuamos peleando. Y mientras siga habiendo falta de acuerdo político, el New Horizon no acaba de tener un pronóstico del todo bueno, porque en él nos jugamos el futuro. O sea, el acertarla en que es de verdad transformación digital y de verdad que es economía verde y no chorradas, como el plan aquel que se hubo en la crisis anterior, nos jugamos muchísimo. Y Europa, obviamente, Europa ha de primero ponerse seria con Polonia. Artículo 6, apliquémoslo, puñetas. Han estado recibiendo pasta por un tubo y ahora quieren continuar recibiendo y decir que su derecho está por encima del europeo. Porque cuando hablamos de estados autoritarios, incluyamos también a Polonia, incluyamos a Hungría. Hay muchos más, aparte de China, que obviamente es autoritario. Y yo coincido todo con Fernando. En el mundo, ahora hemos de jugar con precios del carbono, por ejemplo. No subvencionemos la electricidad a todo el mundo, por favor. El calentamiento global no va de permisos de CO2, no va de encarecimiento de energías fósiles. Hemos de conseguir que el 80% del petróleo y del gas se quede bajo tierra. Porque yo siempre digo, la edad de piedra no se acabó porque nos quedamos sin piedras. La edad de los combustibles fósiles no se acabará. Y entonces, Unión Europea, aquí la vivimos muy poco. Cataluña se ha vuelto un poco pasa de Unión Europea. Cataluña no está ni en la Unión de las Regiones. No asiste a puñetera conferencia europea. No existe. Hemos desaparecido del mapa. Y esto es equivocadísimo. Porque para nosotros, repito, si tenemos alguna posibilidad de una cierta seriedad, es estar dentro de la Unión Europea. Es la que cuando te da dinero te obliga a evaluarlo, tiene una... me parece, ¿no?
En fin, es muy largo y he contestado muy desordenado, pero el tema da para mucho. No, pero está muy bien ser provocador y hacernos pensar. Pero a mí me gustaría acabar, o al menos de momento, la intervención de acompañar la intervención de Vicente con una idea optimista, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Y, por ejemplo, en salud pública, para no irnos demasiado lejos, construir una agencia de salud pública que sea capaz de entender la comunicación, que sea capaz de incentivar la investigación, que sea capaz de establecer unos sistemas de información que nos permitan saber dónde estamos, que la información sea en tiempo. O sea, yo creo que esa es una de las, espero, de las consecuencias de la vivencia de la pandemia para prepararnos no para una pandemia organizada por un virus, provocada por un virus, que también, sino yo creo que estamos ante el reto fundamental del cambio climático y necesitamos que las autoridades políticas tengan al lado autoridades expertas, independientes, con autonomía, tampoco ocupen el lugar de los políticos, pero los políticos tampoco ocupen el lugar de los científicos, de los expertos, una relación franca, leal, que nos permita iluminar y que el perímetro de la decisión sea un poco más pequeño. Yo creo que necesitamos, la Agencia de Salud Pública de Cataluña se ha retomado, en estos momentos se está discutiendo ya los estatutos, con lo cual esperamos que dentro de poco, era una agencia que existía y la crisis del 2008 hizo desaparecer, ahora se ha retomado, la Agencia Estatal de Salud Pública está dando sus primeros pasos. Yo creo que esos son, en respecto al problema que nos convoca, que son los problemas de salud y cómo afectan a masas de población, como es lo que hemos vivido. Yo creo que tener ese tipo de instituciones nos puede ayudar. Yo creo que y la Unión Europea y esos 140.000 millones de euros es una gran oportunidad para ampliar el Hospital del Mar o para construir la Agencia Estatal de Salud Pública de una manera sólida, fuerte, porque lo necesitamos. Además, que haya autoridades legitimadas, ¿no?, que sean respetadas. Y esto es lo que hace también que las personas se vacunen, se pongan la mascarilla. Yo creo que el Robert Koch en Alemania ha sido uno de los ejemplos, con todos los fallos que se ha tenido, aquí había mucha ignorancia y por lo tanto hemos ido aprendiendo ensayo-error, que por otro lado no hay otra fórmula mejor, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Fernando. Me has leído el pensamiento con esta. Evidentemente, hemos tenido momentos de visiones positivas, pero realistas, pero también pienso que solamente el hecho de que estemos aquí en esta facultad de Ciencias de la Salud, hablando de economía, hablando de política y todo esto relacionándolo con la salud y con la investigación y con la necesidad de que todos tengamos una cultura un poquito más abierta de mentes, porque al final aquí estamos formando a personal sanitario que van a atender a pacientes y no solamente pueden pensar que el paciente tiene aquello, la enfermedad y tal, sino que tienen que tener en cuenta el contexto. Estamos formando a especialistas en salud pública con esa visión global que se ha querido tener en el máster de salud pública de todos los determinantes y no solamente aspectos muy particulares. Y hemos visto aquí pues todas estas relaciones que hay y no hemos hablado del apagón de luz que nos viene, que también, y bueno, de esas influencias mutuas entre investigación, salud y en este caso el futuro que viene y pasa por el debate, por el diálogo y por la formación de todos nosotros. Nada, muchísimas gracias y gracias a los que estáis online y a los de aquí por las preguntas. Muchas gracias. Sí, gracias.